Se desarrollan en Guantánamo las jornadas del coloquio Boti Guillén que convoca el Comité Provincial de la UNIAC. Presentaron en esta capital catálogo con la obra del crítico y artista de la plástica Manuel López Oliva. Y preparan en la provincia de Santiago de Cuba las jornadas del Festival Nacional de la Trova Pepe Sánchez. Saludos desde La Habana, es jueves 1 de marzo, ya iniciamos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La 10ª edición del Coloquio Nacional Boti Guillén, que organiza el Comité Provincial de la UNIAC de Guantánamo, comenzó con la presencia de importantes escritores e investigadores de la obra de esos dos grandes intelectuales. Con el estreno del documental Regino Eladio Boti, un aldeano convicto y confeso de las realizadoras radiales Marta Reyes y Jessica Elías, comenzó en Guantánamo el 10º Coloquio Boti Guillén, dedicado a promover la vida y obra de esos dos grandes autores cubanos. Eventos como este también desde la mirada local construyen un conocimiento sobre la nación en un sentido mucho más amplio. La primera jornada del evento acercó al público a facetas poco divulgadas de Boti, como su ejercicio en el periodismo en función de su ciudad natal. También utilizó las habilidades que él tenía en la pintura, en los dibujos, en las caricaturas, para dar a conocer, denunciar o exponer la cara, el rostro de quien él hablaba. El Boti, historiador, ceramista y jurista, también fue expuesto en el encuentro, así como los esfuerzos que hoy realiza la universidad local para dar a conocer el legado del prominente intelectual guantanamero. Es una deuda para Guantánamo trabajar en el rescate de la memoria histórica desde el aspecto jurídico, pues hay un conjunto de estudiantes y de profesores de la carrera de Derecho de la Universidad de Guantánamo que están trabajando en rescatar esa parte del patrimonio cultural de la nación. Hasta el 3 de marzo es esta cita que en jornadas posteriores abordará la lírica del camagüeyano Nicolás Guillén y sus nexos con Boti, los aportes de ambos autores a la música y por supuesto al desarrollo de la cultura cubana. Yanela González, Noticiero Cultural. Y de literatura y artes visuales hablamos en estos minutos. En la Isla de la Juventud se exhiben las obras del Salón de Poesía Ilustrada. La Galería Marta Machado acogió a creadores, poetas y público interesado en una muestra en la que confluyen diversas expresiones. La imagen y el verso se dieron las manos para conformar el primer Salón de Poesía Ilustrada. La complicidad entre poetas y creadores de la plástica en la tierra pinera propició que la Galería Marta Machado abriera al público para mostrar cerca de un centenar de versos e ilustraciones que hablan por sí solas de la vida insular, la que nos sumerge entre agua, mármol y amor por la pineridad. La colección está conformada por versos y cada uno de ellos se hace acompañar por ilustraciones porque cada poesía comunica antes de ser entendida. Yo creo que es una forma de decirle muchas gracias a los artistas de la plástica, a los artistas de otras manifestaciones que han acompañado al movimiento literario pinero, que han sido nuestros cómplices de las más diversas maneras. Esencialmente es eso, es un acto de gratitud, es un acto de decirle gracias por creer en nosotros, aquí estamos, y ojalá que este Salón de Poesía Ilustrada no sea un ave de paso, que se quede, que tengamos un salón de poesía ilustrada o de literatura ilustrada todos los años para que se dé este buen ambiente que hay aquí, que de solidaridad, de conversación y de diálogo entre diferentes manifestaciones del arte. La imagen siempre es portadora de los recursos verbales de los poetas, no esconden acertijos pueriles, tal si fueran los trazos artísticos, los ojos del espectador que piensa y reverbera. Me parece que es importante, muy importante, una actividad como esta en la isla que une y aúne a un grupo de personas en torno a la poesía y a la plástica. Eso en pocos lugares de este país nuestro se da y aquí se logra. Eso para mí es una satisfacción. Con la primera edición del Salón de Poesía Ilustrada aquí,
quedaron sentadas las bases para próximos encuentros en los que la ilusión subjetiva y autobiográfica de los poetas pineros serán combustión para el arte colectivo. Katia Álvarez para el Noticiero Cultural. Y este miércoles se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes un catálogo con la obra del artista de la plástica Manuel López Oliva, una publicación del sello Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Ya la extensa y reconocida obra del artista visual cubano Manuel López Oliva se encuentra a disposición del público, recogida en un catálogo que fue presentado en la pasada jornada en el Museo Nacional de Bellas Artes por el director de dicha institución y producido por el sello Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Realmente es una persona ya con un bagaje, con una formación importante, y eso también ha sabido trasladarlo a la obra, ¿no? Es una obra donde uno siente que es un artista para artistas, ¿no? Y uno siente cómo se dan los procesos, donde el medio no es lo más importante, sino se combina la pintura, el performance, el hecho también de los determinados recursos de otras manifestaciones, como bien se ha dicho aquí, que tienen que ver con el teatro, la influencia de Strindberg, de Becker. Las pinturas y performances del artista acopiadas en el material permitirá a quienes se acerquen al catálogo valorar los signos de una poética compleja donde el universo estético del creador se visualiza mezclado en los tantos modos, figuras, texturas y cromas que identifican a López Oliva. López Oliva es uno de los artistas cubanos de más prestigio, una labor que tiene fusionado el ejercicio de la creación simbólica y el ejercicio de la crítica de arte. Pero realmente, aunque todos lo reconocemos, yo creo que no se ha hecho suficiente para que esa labor y esa trayectoria queden como documento. Y yo creo que este catálogo le hace honor a esa deuda que teníamos con López Oliva. López Oliva es una persona que se ha consagrado a la cultura cubana, que se ha entregado en cuerpo y alma a la enseñanza, a la pedagogía, a interactuar, porque su obra es una obra muy activa con lo que está ocurriendo en el país, pero creo que no habíamos tenido hasta ahora un catálogo donde se recogiera la opinión de varios críticos, de personas que han convivido con él y lo respetan, y quede para la posteridad un documento de su trayectoria y su huella invaluable en la crítica y en la pintura cubana. Se adiciona al valor de esta edición su carácter bilingüe, pues la colección, que fue pensada además como instrumento de promoción que encamina al disfrute de la obra del artista en disímiles contextos, recoge sus más recientes obras y también fragmentos de textos escritos por importantes críticos, curadores e historiadores del arte cubano, que aseguran esta apuesta por la obra de Manuel López Oliva y legitiman su presencia indiscutible dentro del camino de las artes visuales de la isla. Roylan Pardo y Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal digital Cubasí informa que el Festival Piña Colada, que organiza desde hace 3 lustros el músico Arnaldo Rodríguez, se realizará en Ciego de Ávila del 4 al 8 de abril de 2018. El escenario principal de la cita será la Plaza Camilo Cienfuegos, al que se le sumarán el patio de Artex, la Casa del Joven Creador, la sede provincial de la UNIAC y el teatro principal. Durante esta edición del festival, en el que se realizará el tercer simposio Educación, Música y Sociedad, participarán los músicos Alain Pérez, Raúl Torres, Aide Milanés, el dúo Buena Fe, David Blanco y el pianista Alejandro Falcón, entre otros. La agencia de noticias Prensa Latina da a conocer que con la presentación de la cinta La Cosa Humana del director Gerardo Chijona, comenzará hoy en la ciudad estadounidense de Minneapolis la 9ª edición del Festival de Cine Cubano en Minnesota. El evento, organizado por el Comité Minnesota-Cuba en asociación con la Film Society of Minneapolis-St. Paul y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, propondrá filmes cada jueves hasta el 5 de abril en el Teatro San Antonio, Maine. En las próximas semanas, el público podrá disfrutar de las cintas Vuelos Prohibidos de Rigoberto López, Esteban de Jonal Cosculluela y El Techo de Patricia Ramos. Y por último, la agencia cubana de noticias publica que con el lema El folclor en la música de concierto tendrá lugar del 5 al 11 de marzo en la provincia de Villa Clara el 22º Festival de Música de Cámara Tempo con Caturla, que organiza cada año la Asociación Hermanos Aiz. El evento, que tendrá como invitada de honor a la maestra Beatriz Corona, estará dedicado al maestro Marcos Urbay en su 90 cumpleaños, a la emisora CMBF Radio Musical Nacional por el aniversario 70 de su fundación y al joven y reconocido pianista Harold López Nusa
por sus 35 años de vida. Con un fragmento de la música de Harold López Nussa, quien estará en este festival. Cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa y al regreso conoceremos detalles de los preparativos en Santiago de Cuba para celebrar el Festival Nacional de la Trova. Pepe Sánchez, usted no abandone la sintonía, enseguida estamos de vuelta. La edición 56 del Festival de la Trova Pepe Sánchez se anuncia en Santiago de Cuba del 15 al 21 de marzo. En conferencia de prensa se dio a conocer que el encuentro estará dedicado a los aniversarios 50 de la creación de la Casa de la Trova, el 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y a los 50 años del primer concierto de la Nueva Trova en la Casa de las Américas. En Santiago de Cuba la trova no se traba y cuando llegan los tiempos del Pepe Sánchez, los músicos demuestran la herencia de sus ancestros. El día 15 es la fecha oficial de la inauguración en el Parque Céspedes, pero la descarga apura y ya se organizó un prefestival. Eduardo Sosa, Pepe Ordaz y Anie Garcés se irán hasta los poblados y comunidades de la provincia, porque este año el festival se extenderá a municipios como Palma Soriano, Segundo y Tercer Frentes. Ese prefestival, digamos, liderado por Anie, por Pepe y por mí, va a sumar a artistas de acá de Santiago de Cuba y nos vamos a estar moviendo, y de los municipios a donde iremos y vamos a estar haciendo todas estas presentaciones, por supuesto que sí. Se habla de seguir de cerca a la programación que ofrecerá la Casa de la Trova por su aniversario 50 y de aquel primer concierto que sin esperarlo marcó las memorias de la Nueva Trova en Cuba. Silvio, Pablo y Noel en Casa de las Américas hicieron un concierto, se les acabaron las canciones y subieron los otros trovadores que estaban de público y fue la primera vez que en un escenario compartieron todo. Se subraya la existencia de un evento teórico en el que se presentarán libros de la editorial Oriente relacionados con la música. Se incluirá un encuentro de terceros con la convocatoria de Pancho Amat. Vamos a estar celebrando el centenario de canciones que son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Estoy hablando de Longina, ella y yo, Longina de Manuel Corona, Ella y yo de Oscar Hernández, Mujer Bayamesa de Sindo, Mujer Perjura de Compañoni, de Miguelito Compañoni y Ausencia de Prat. Habrá en el Pepe Sánchez Trova Sinfónica un encuentro de septetos en el Tibolí, teatro y exposiciones de artes plásticas. Va a haber un encuentro tremendo. Yo de verdad que invito a todo el que pueda, todo el que quiera pasar un rato hermoso, grandioso culturalmente, musicalmente hablando, que se vaya hasta allí, hasta el Tibolí, que se van a reunir allí algunos de los septetos de las agrupaciones de música tradicional más importantes de Cuba. Allí va a estar Pancho Amá, van a estar los Jóvenes Clásicos del Son, pero va a estar el Septeto Santiaguero, va a estar Turquino, va a estar Moneda Nacional, en fin, allí eso va a ser tremendo. Yo creo que nadie debería perderse un encuentro como ese, porque en ese momento, como lo dije en la conferencia de prensa, en la galaxia, en el universo, no va a haber un sitio donde se haga mejor música cubana que ese momento allí. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la vitalidad y la promoción del son en nuestro país, y hoy recibo en el estudio a un profundo conocedor de este tema, musicólogo y director del Museo Nacional de la Música, Jesús Gómez Cairo. Bienvenido. Gracias.
¿Usted ha podido ver lo rico del debate de esta semana y cuando se trata del son, que es un género tan musical y cubano, pues nos convoca a todos a pensar y a reflexionar? En este sentido, ¿qué representa el son para la identidad y la cultura cubana en sentido general? Bueno, el son es la identidad misma. Desde sus orígenes, hay que ubicarse en que ya en la segunda mitad del siglo XIX empiezan las primeras manifestaciones de algo que llamaban soncitos en la zona oriental del país, en el campo, que es su origen. Y esos soncitos se van desarrollando como una música para bailar y van acercándose a las ciudades, penetran las ciudades del oriente, avanzan hacia el occidente. En las primeras 2 décadas del siglo XX están en La Habana, que por cierto, valdría la pena en algún momento hablar de que hubo un tiempo en que fue música prohibida, pero no es el tema de hoy. Y a través de la radio y del devenir de los músicos por el país, pero también de la radio, se expande a todo el ámbito nacional. Pero además, eso es importante, pero además se interrelaciona profundamente con otros géneros de la música cubana y va generando, van apareciendo, primero combinaciones, no sé, guarachazón, bolerozón, penetró el danzón también en un momento determinado, hasta la charanga, mucho más adelante, que era una música un poco más solo para el cha-cha-cha y para algunos géneros de ese tipo, hasta la charanga en un momento determinado la penetra. Y llega un momento en que está en la música sinfónica, está en la música de cámara. Bueno, volviendo atrás, estuvo en la música de los órganos orientales, no solamente era el tres, los bongoes, una guitarra y las claves o las maracas, que es un detalle interesante que también tiene que ver con la identidad. En ese contexto del son nacen los más típicos instrumentos netamente cubanos: el tres, el bongo y las claves. Fíjate tú si hay identidad. Pero no solamente ahí radica el asunto, después se expande el son, después no, en el decursar de sus influencias en toda la cultura. Penetra hasta en la literatura, no podemos olvidar la significación enorme que le confiere al son y cultiva el son en su poesía nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, que no fue el único. En la novelística también está muy presente. Yo te diría que el son está presente hasta en la cotidianidad. El que se fije bien cómo caminan las cubanas y los cubanos se puede percatar de que caminan soñando el paso. Fíjate tú si tiene que ver con la identidad. Es uno de los géneros más reales y más identitarios de la música cubana. Y fíjate cuánto tiempo de existencia, y no parece, sino que más bien se desarrolla, evoluciona, se amplía, se expande. Por no decir toda su influencia en el Caribe, en la música de los Estados Unidos y hasta en Europa, ya a fines del siglo XX y en esta etapa del XXI, en Europa tiene cada vez una fuerza mayor, hasta en Japón. Y en estos tiempos, Jesús, donde aparecen géneros emergentes, donde se fusionan muchos géneros, ¿cuál es la importancia de que se le dé una correcta promoción al son? Es vital, es importante. No sería raro que el son se fusione con otros géneros, porque él es abierto, él influye poderosamente, pero además es abierto a otras influencias. Él por sí mismo puede fusionarse. Pero indiscutiblemente que con todas estas experiencias y en algunos casos experimentos que están ocurriendo en nuestra música de hoy, es muy importante la difusión del son y es muy importante la explicación también. Haría falta llevar a los programas educativos, sobre todo, la posibilidad de que se puedan hacer explicaciones, de que se puedan hacer demostraciones con la música misma, con el baile mismo, que ayudaran a una mejor comprensión, sobre todo hacia las generaciones más jóvenes, que no tuvieron la oportunidad de conocer
etapas anteriores del son que son vitales. Les llega, claro, por la filmografía, les llega por la discografía. Pero además el son está muy vivo. ¿Y usted cree que son suficientes los espacios para el son hoy en nuestro país? No, no creo que sean suficientes. Hay que difundirlo más todavía. Hay que difundirlo más todavía en dos vertientes. En su presencia como manifestación de arte y en la vertiente de la programación educativa que enseñe, que ilustre más sobre los saberes del son, que son muchos. Muchísimos, y un tema además amplio que nos involucra a todos. Muchísimas gracias a Jesús Gómez Cairo por estos criterios. Yo les recuerdo que esta semana estamos hablando sobre la vitalidad y la promoción del son, un género auténticamente cubano. Tiempo entonces para una segunda pausa, no obstante yo les recuerdo que usted aún está a tiempo de opinar. Escríbanos a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Mañana llegará mi colega Yuris Nórido para poner punto final a este tema. Ahora sí nos vamos a una segunda pausa. La Comisión Permanente de Cultura Comunitaria, Patrimonio y Tradiciones de la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Ciego de Ávila desarrolla un sostenido trabajo para contribuir al fortalecimiento del vínculo institucional con los actores socioculturales en la comunidad. El acompañamiento metodológico a los procesos socioculturales en pos de la transformación comunitaria es prioridad para la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fortalecer la experiencia teórico-práctica es vital para preservar una parte indispensable del patrimonio identitario y cultural de la nación. La Comisión Permanente de Cultura Comunitaria, Patrimonio y Tradiciones del Comité Provincial de la UNIAC en Ciego de Ávila trabaja en este sentido desde perfiles inclusivos que le otorguen voz a los portadores y gestores de los proyectos comunitarios. En visita reciente de Marixa Urrutia Sánchez, coordinadora de la región central del CIERI para la UNIAC, se evaluó la realidad actual de los más de 15 proyectos que desde la institución cultural se asesoran. El proyecto cultural El Reverbero, sede de la compañía de Morón Teatro, fue el punto de partida del análisis que puso la necesidad de un vínculo mayor con los medios de comunicación masiva para visibilizar la gestión comunitaria de los proyectos en función de la preservación de la identidad y la cultura. Lograr una estrategia de comunicación que viabilice el trabajo en este sentido fue una de las demandas. El encuentro permitió compartir con los protagonistas de los proyectos del municipio de Morón. En la Fundación Nicolás Guillén se pusieron las experiencias de los proyectos La Maca, dedicado a enaltecer la obra de figuras prominentes de la cultura en el país, y de Las Barcas de Cristal, espacio para fomentar la cultura general integral de los jóvenes y adolescentes desde la literatura. En el Acuario de la Familia González, la atención a jóvenes y discapacitados se logra desde la terapia ocupacional de los peces, probando su impacto en las familias de la comunidad. Y en la comunidad de Tuero del Consejo Popular El Vaquerito, el proyecto Yambambó mantiene vivas las tradiciones haitianas. La agrupación femenina Fan Setual asume la identidad de la cultura de los bailes y cantos haitianos desde propuestas con un tratamiento adecuado de enfoque de género. De esta manera los avileños fortalecen la labor comunitaria, de la que usted tendrá más información en otras emisiones. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y un importante trabajo en el desarrollo sociocultural de las comunidades desempeñan los miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. En Camagüey fueron reconocidos con los premios nacionales Escaramujo los mejores instructores y proyectos. El colectivo teatral Danzario Landariega dedica sus obras al público más joven. La agrupación camagüeyana obtuvo el Premio Nacional Escaramujo 2017 en la modalidad de teatro para niños, lauro merecido por el espectáculo La Boca Loca.
pieza que hace un llamado a la prevención, sobre todo en los pequeños, de lo importante que es mantener una adecuada higiene bucal. También estimularon al proyecto audiovisual Hieroscopia del municipio de Nuevitas, realizadores que expresan inquietudes a través de imágenes y sonidos. El caso este de AU27 sigue cumpliendo la misma expectativa de siempre, ¿no? Que es Gran Premio Nacional en el Festival Escaramujo, porque la mayoría de los integrantes del MAN somos instructores de arte. En mi caso soy de artes plásticas, igual que Jordani Santana, que codirigió este cortometraje junto a mí. Y también el documental Hermanos, que es dirigido por mí también y por Inés Rita Marín, que es instructora de teatro, tiene premio también en este Festival Escaramujo. En la Plaza del Gallo de la ciudad reconocieron las menciones del grupo danzario Aires de Bahía por la obra de bailes populares Soy Cuba y al taller de creación Pincelitos Mágicos de la instructora Judith López. El Festival Nacional Escaramujo de la Brigada de Instructoras de Arte José Martí es auspiciado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura. Constituye un incentivo para divulgar proyectos del país en las manifestaciones de música, danza, teatro, audiovisuales e iniciativas socioculturales con impacto comunitario. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las jornadas del coloquio Boti Guillén que auspicia el Comité Provincial de la UNIAC en Guantánamo. Le contamos además de la presentación de un catálogo con la obra del artista de la plástica Manuel López Oliva y conoció de los preparativos en Santiago de Cuba de las jornadas del Festival Nacional de Trova Pepe Sánchez. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario de Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.